Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos aquí para explicar el desarrollo de la práctica 4 con el título Generador de funciones y osciloscopio de la asignatura de circuitos de CA y CD. En este caso, pues bueno, como primer parte de la práctica tenemos que simular lo que es el análisis del generador de funciones y osciloscopio a través del programa Multisim y con ello así poder entender qué es lo que se va a obtener para que al momento de hacer la práctica en físico pues se pueda adelantar y se pueda visualizar las señales mismas. Vamos a utilizar dos instrumentos, si bien en el material se nos dice que es generador de funciones, osciloscopio y voltímetro. En este caso, para la parte simulada, solamente vamos a usar generador de funciones y el osciloscopio. Y pues bueno, no es necesario en la simulación ocupar las puntas BNC o puntas de osciloscopio, ya que pues las conexiones son directas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a integrar nuestro generador de funciones. Aquí lo tenemos en la parte derecha de la pantalla de Multisim. Presionamos y ahí está generador de funciones. Y aquí mismo tenemos lo que es el osciloscopio. Presionamos y listo. ¿Ok? En la figura 4.1, donde dice conexión de generador osciloscopio, pues bueno, ahí se nos presenta la imagen de lo que es el generador y el osciloscopio, que técnicamente se conecta de manera directa a lo que sería el canal A, al positivo de nuestro generador, ¿ok? Y donde dice el .com, le voy a poner, o común, le voy a poner una tierra, ¿ok? Obviamente cuando hagan la conexión de manera física, simplemente van a juntar las puntas de osciloscopio, ¿no? El positivo con el positivo y el negativo con el negativo y listo. Eso sería la conexión que tendrían que hacer en físico. Aquí en el simulador estoy haciendo la referencia a tierra. Lo estoy conectando aquí directo. Pero bueno, esta sería la forma de simularlo. Nos dice que vamos a establecer una señal en el procedimiento, dice una señal de 1 kHz de señal senoidal. Entonces dice 1 kHz de señal senoidal. Ya en la parte física ustedes van a hacer la medición, como dice, ajuste la perilla de la amplitud para medir con el voltímetro de CA 2.8 volts. Eso ya lo van a hacer en la parte física. Aquí en la parte simulada nos vamos directamente a marcar lo que sería la parte de los volts por división, ¿no? A la posición de 1 volt y mida las divisiones verticales, ¿ok? Entonces lo voy a hacer aquí en 1 volt, para hacer las pruebas, pero obviamente cuando ustedes lo hagan van a medir 2.8 volts, así como lo está pidiendo en el generador, ¿no? Van a poner la frecuencia, en este caso es de 1 kHz, aquí está 1 kHz, y en amplitud, pues bueno, ahí es donde van a medir en el generador o van a ajustar en el generador de acuerdo al tipo de generador. En este caso yo le voy a poner 1 volt para esta demostración, 1 volt pico. Ya ustedes en la parte del voltímetro le van a tener que poner 2.8 BRMS, que es valor medio o eficaz. Ya en su momento en clase les explicaré estos valores, pero aquí como motivo de demostración lo vamos a hacer así. Ok, señal senoidal, aquí nos dice, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice una señal senoidal y listo. Yo la dejé 1 volt, lo repito, va a ser a 2.8 volts como lo marca, ¿no? Entonces ejecutamos, damos doble clic en el osciloscopio y se nos dice, ¿no?, que pongamos en la posición de 1 volt el canal por división. Aquí está,
1 volt. Por eso lo dejé en 1 volt por división. Y después dice, mira las divisiones verticales pico a pico que ocupa la señal. ¿Ok? Voy a disminuir un poco lo que es el tiempo. Lo voy a disminuir para poder ver la señal senoidal, ¿no? Y en este caso, bueno, le voy a dar una sola señal para estabilizarla y poderla visualizar directamente. Entonces, bueno, aquí es corriente alterna porque es senoidal. Ajá. Y entonces ya puedo ver las divisiones verticales. Aquí es 1 volt por división y otro volt por división. Entonces es 1 volt pico y otro volt pico. Ajá. Ya con la medición que marca el procedimiento, de acuerdo al voltaje que les digo, ustedes ya lo van a poder identificar. ¿Qué podemos ver en esto? Que cada división está marcada en que se enfoque en 1 volt. Quiere decir que cada división me equivale a 1 volt. Entonces aquí tengo de este punto, que es mi línea 0, por así decirlo, hasta este punto va a ser 1 volt. Y así sucesivamente. Ya después dice que lo cambie a 2 volts. Entonces ya mi señal ya es menor, entonces ya me ocupa 2 volts por división, quiere decir que de aquí a acá serían 2 volts, ¿no? Entonces puedo ajustarlo para que esté en, vamos a dejarlo 0.5. Ok, fue muy poco, ¿no? Bueno, ahí podemos ver, ahí está, 0.5. Y ahí está en 2 volts por división. Ajá. Y después nos dice por 5 volts por división. ¿Ok? Y entonces la señal se ve más pequeña, pero obviamente en cada división tenemos 5 volts. Y eso me va a permitir, de acuerdo a las indicaciones que vemos en el cuaderno de prácticas, ir resolviendo los datos de acuerdo a lo que se nos presenta en la pantalla del osciloscopio. Esta es nuestra pantalla de nuestro osciloscopio virtual. Tenemos que en la parte vertical es la amplitud en voltaje y en la parte horizontal es la parte del tiempo. Ajá, del tiempo. Entonces aquí vamos a medir frecuencias. ¿Qué tanta frecuencia está mi onda oscilando? Y entonces ya dice medición del periodo, que lo ajustemos a 1 milisegundo. Yo aquí lo tengo en 500 microsegundos. Entonces lo voy a aumentar a 1 milisegundo y ahí cambia, ¿no? Un poco. Entonces el ciclo completo ya me lo especifica. Ahí dice, observe la señal y mida las divisiones horizontales que ocupa el ciclo completo. Lo voy a dejar en 1 volt para poder hacer la medición más precisa. Ajá. Lo bajo otra vez a 0. Y entonces aquí puedo ver el ciclo completo. El ciclo completo, voy a marcar el cursor aquí. Se empezaría desde aquí y terminaría cuando vuelve a ascender la onda, ¿no? Ahí. Entonces ahí me dice que el ciclo completo es de 1 milisegundo. Ahí lo tenemos marcado. Y ya nos dice que hagamos más pequeña la señal y hagamos las mediciones correspondientes, ¿no? Ya ustedes van tomando las capturas correspondientes y así ya pueden integrar lo que sería la parte de esta primer, lo que es la parte de la simulación, ¿sale? Bueno, entonces dice, repita los procedimientos 2 al 4 para una señal cuadrada y una señal triangular. Simplemente lo que tienen que hacer aquí, en esta parte de simulación, pues marcar la señal cuadrada, ¿ok? Obviamente ahí dejé la señal en el osciloscopio como que fija, le tengo que cambiar a normal y ya me cambia una señal cuadrada, ¿no? Estos controles ya también en el laboratorio vamos a identificarlos de acuerdo a los dispositivos que ya tenemos en el propio laboratorio. Entonces, esto es para visualizar más o menos cómo va a ser nuestras señales. Después nos dice que es triangular, ¿no? Y ahí está triangular. Entonces, ya después vamos a hacer lo que es el análisis.
¿Cómo calcula el voltaje pico a pico de la señal? Pues bueno, ese voltaje pico a pico de la señal es desde lo que es el pico superior hasta lo que es el pico inferior. Ajá. Entonces, pasamos la señal y aquí vemos, ¿no? En este punto, como tenemos, aquí me dice la medición, 1.86 volts, ¿no? En este punto. Si nos vamos a señal senoidal, ya me marca casi 2 volts, ¿no? Yo le marqué un volt pico. Un volt pico es de que parte de 0. Aquí sería 0. Bueno, vamos a dejarlo aquí en 0. Y en el pico estaríamos marcando un volt, ¿no? Bueno, me da 898 milivolts. Bueno, nos faltó un poquito de más precisión. Ahí está, un volt. Ajá. Ese es el voltaje pico. Y el pico a pico es de el pico positivo al pico negativo. En este caso me marca 2. Ya ustedes lo van a ver de acuerdo al voltaje que les está solicitando ahí, ¿no? Entonces, dice en el análisis, dice a partir de la posición de la perilla del horizontal de tiempo división y las divisiones que ocupa el ciclo completo obtenidas en los procedimientos, dice cómo calcular la frecuencia de la señal. Bueno, esa parte de la frecuencia de la señal se encuentra en el mismo cuaderno de prácticas. Ahí tienen que revisar lo que es el anexo número 4, que está en la página 47, generador de funciones y osciloscopio. Ahí viene conceptos generales de lo que es el osciloscopio y el generador, y ahí ustedes van a identificar en un ejemplo cómo tomar el tiempo a partir de la frecuencia. Ajá. O a partir del tiempo que yo estoy tomando aquí, por ejemplo en microsegundos, convertirlo a frecuencia. Ahí viene la fórmula, es lo que tienen que revisar. ¿Ok? Bueno, que tengan un excelente día y estamos al pendiente de sus dudas y preguntas a través de lo que es la mensajería de plataforma o ya sea en la clase propiamente de teoría que tenemos en los siguientes días. Hasta luego.